Cliff Granger, la cointegración, todos relativos a la econometría de series de tiempo, raíces unitarias y modelo de corrección de errores. Y otras restricciones todavía desde los años 80. Aparece en los años 80 la primera computadora personal de IBM. A través de ello aparecen otros paquetes, paquete muy conocido. Sin embargo, hay otros paquetes como el PCGIF, Microfit, el Libius, aunque aquí debe estar ese otro. Bueno, como lo van a leer no hay mucho problema. Estamos un poco repasando que es coincidente con lo que yo también les había mencionado. Los siguientes avances teóricos, aquí hace mención básicamente a tres metodologías. Una metodología para estimar los modelos econométricos mínimos cuadrados ordinarios, que utiliza la teoría econométrica, utiliza análisis estadístico básico también, y la metodología para modelos de series de tiempo, que son los modelos VAR, que no utiliza la teoría económica, pero sí es un análisis estadístico profundo. Y sigue la discusión, como les dije en la clase anterior, entre estos econometristas clásicos y los econometristas de series de tiempo. Entonces aparece en estos últimos años la econometría bayesiana, y donde sí utiliza la teoría econométrica. Y bueno, esto todavía está a un nivel de doctorado para cuando hacen sus trabajos de doctorado, pues aplican la econometría bayesiana y así también la econometría de datos en panel. Y luego nos dice que algunos elementos respectivos y también qué es lo que se utilizaba en esa época para probar los resultados, ¿no? El R cuadrado, los signos, el tamaño de los estimadores, las pruebas T, que ya están más adelante. Luego, después de lo simple o general, otras pruebas, la de Turing-Watson se añade acá, y después los modelos de vectores autorregresivos y las técnicas desarrolladas por Box y Jenkins los años 80. Sin embargo, esto ya ha sido propuesto teóricamente en los años 50, el año 55 en particular. Y aquí viene la metodología bayesiana también, ¿no? Después otros, la modelística de lo general a lo simple también. Después algunos ejemplos empíricos. Aquí hace mención a dos hermanos. Un hermano que aprendió econometría en los años 40, que se llama Gus 1. Y otro hermano que se llama Gus 2, aprendió los años fines de los 60. Y la metodología que utilizan ambos es totalmente distinta para hacer las regresiones, analizar los resultados y las pruebas también. Entonces, aquí dice su hermano Gus 2 estudió econometría en los años 60 y sucesivamente, ¿no? Y está mostrando los resultados, un análisis muy interesante de acerca de lo que es la econometría y finalmente sus conclusiones. Y hay muchos otros libros de consulta aquí mismo. Los límites de la econometría, la exploración de datos como industrias, relaciones económicas de largo plazo, estudios de cointegración, la historia de la econometría, ¿no? Desarrollo en el estudio de variables económicas cointegradas, así sucesivamente. Entonces tienen para complementar toda esa primera parte que hemos visto del origen de la econometría. Voy a compartir ahora con ustedes. Bueno, hay algunos que recién están entrando. Yesenia y Nicolás. Entonces, a propósito del repaso que estuvimos haciendo de lo que llevamos la clase anterior, tienen algo para complementar, ¿verdad? Después hablamos del significado de la econometría, pusimos énfasis en la definición y en estas definiciones hemos visto que la econometría concentra tres ciencias: la economía, la estadística y las matemáticas, y además que hace un análisis cuantitativo de los fenómenos o de la realidad concreta.
Pero también dijimos que hay distintos problemas en la sociedad y a través de la econometría podemos plantear posibles soluciones. El método de la econometría, como vimos que en la definición hacía uso de las tres ciencias hacen uso del método inductivo y deductivo. Por lo tanto, la econometría también hace uso del método inductivo y el método deductivo. Sin embargo, también nos permite contrastar lo que dice la teoría económica con la observación de la realidad. Y ese contraste lo hacemos a través de los métodos y las técnicas econométricas. También hablamos del papel de la econometría. Normalmente nos centramos en qué hacemos ahora sabiendo econometría. Podemos estimar la relación entre dos o más variables o podemos hacer predicciones. Pero para estimar también esas relaciones entre esas variables tendríamos que saber cómo especificar un modelo. Y además saber si es que esa estimación es buena, es mala o es regular. Y de ese modo hay test para verificar esos resultados de la estimación. Y en cuanto a la metodología, hablamos acerca de una metodología de la econometría clásica, que es esta en general, que hablamos de que hay que plantear la teoría económica necesariamente, ¿no? También hablamos de la metodología de la econometría de series de tiempo, donde tenemos los datos, tenemos que modelar esos datos, hacer la identificación o encontrar cómo es su comportamiento en el tiempo y hacer las pruebas respectivas, verificarlos y hacer los pronósticos. También dijimos que en estos modelos, pues necesariamente tenemos que hacer la verificación, pero en tres sentidos, ¿no? Teórico, de la teoría económica, estadístico y econométrico. En cambio, en la de series de tiempo, como no hay la teoría económica, entonces no hay que verificar nada de ello. Y nos interesan los tests estadísticos y sobre todo el test econométrico del ruido blanco, que es la distribución de probabilidad de U. Bien, ahí habíamos quedado, sin más no recuerdo, sí, ahí era. Entonces, lo que hoy hemos de hacer es continuar lo que estuvimos haciendo. En ese sentido, la econometría se relaciona con otras ciencias a través de algunos aportes que hacen tanto la teoría económica, las matemáticas y la estadística. En este sentido, la teoría económica proporciona muchas teorías. Teorías de la demanda, teorías de la oferta, teorías del mercado, teorías del consumo, teorías de la producción, teoría monetaria, teoría fiscal, en fin. Todas estas teorías en economía nos mencionan por lo menos la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, en las teorías de demanda, la cantidad demandada en función del precio de un bien determinado. O la cantidad demandada de ese bien en función del precio de ese bien, de la renta del consumidor, ya están otras dos variables. O en función también del precio de bienes complementarios, en función del precio de bienes suplementarios, y sucesivamente. O la oferta también en función casi de las mismas variables, ¿no? Del precio del bien, tal vez de otros factores más. Y el mercado será la unión de las funciones de demanda y de oferta. Entonces vamos a tener dos ecuaciones mínimamente, si no van a ser tres, para ver que la teoría económica sí nos proporciona esas relaciones entre esas variables. Lo mismo de las teorías de consumo. Respecto a las teorías de consumo, hay muchas teorías. La teoría del consumo relativo, del consumo permanente, del consumo absoluto, o tal vez por los nombres de los autores, ¿no? De Duesenberry, o podría ser también del mismo Keynes que mencionamos en el libro, que está mencionado en el libro de Bucharati, y en fin. Y además en función de qué escuela es la que propone cómo es el comportamiento de los consumidores en función de qué está, ¿no? Después las teorías de la producción, que están ligadas a las teorías del crecimiento, al desarrollo económico, pero también estas teorías de producción nos dice acerca de la producción, en función de qué está la producción. Normalmente hemos visto en función de los factores de producción, tierra, trabajo y capital, que eran en su inicio, históricamente hablando, y luego fue el capital y la mano de obra, ¿no? Y después dijeron, no, también a otros aspectos externos, como por ejemplo la tecnología.
Y después dijeron, no, la tecnología la dejaremos a un lado, porque la tecnología está incorporada en el capital o también está incorporado en la mano de obra. Entonces la producción depende del capital y la mano de obra según qué escuela se tome. Como verán, nos proporciona muchas relaciones económicas de dos o más variables. Igual la teoría monetaria, la inversión de qué va a depender, seguramente va a depender de la masa monetaria que existe, de la tasa de interés, en fin. Y la teoría fiscal nos va a decir seguramente de los impuestos, ¿no? O de los ingresos y los egresos que tiene el país. ¿De qué depende los ingresos? Depende de ciertas normas, ¿no? Normas que se aplican a la rentabilidad, a los ingresos, etcétera, etcétera. Y cómo ese dinero ha de repartir seguramente, ha de definir ciertas políticas sociales el gobierno. Entonces, aquí están puntos suspensivos para ver que toda la teoría económica nos proporciona o proporciona a la econometría un conjunto de relaciones entre dos o más variables. ¿Cómo afecta una variable a otra, como decía en su definición operativa de la econometría? Pero todas estas relaciones entre dos o más variables no sería posible sin el uso de las matemáticas. Las matemáticas nos permite formalizar esas relaciones y funciones simbólicamente, ¿no? Por ahí la relación consumo en función del ingreso. Sí es una relación funcional, pero además su forma funcional es lineal. En cambio, en la teoría de la demanda, la cantidad demandada en función del precio. Pero es una función no lineal, porque nosotros hemos aprendido que es una curva de demanda, entonces su relación funcional es no lineal. Y así sucesivamente hemos de encontrar. O como que es exponencial y es no lineal el tema de la producción. La producción de un bien y así sucesivamente. Está en función de sus factores de producción, pero esos factores tienen un efecto multiplicativo. ¿Y cómo hace que las matemáticas utilicemos esto? Mediante vectores, mediante matrices, derivadas, integrales, en fin, todo lo que hemos aprendido en cálculo y en álgebra, o gran parte, es más, los libros de econometría, les decía, tiene un resumen del uso de algunos componentes de las matemáticas en la econometría. Entonces pueden leer el libro de Green, por ejemplo, hay un capítulo pleno, o el libro de Bujarati, hay un apéndice pleno de todas las funciones y relaciones, de todas las matemáticas que se utilizan. Además de que hay algunos apéndices capitulares, es decir, de distintos capítulos, que como son las matemáticas. Entonces, todos estos elementos utiliza la econometría, que nos proporciona las matemáticas. Y realmente la estadística, pues dijimos datos de la realidad. ¿Quién va a recopilar los datos? ¿A través de qué ciencia? A través de la estadística. Entonces, esa recopilación de datos nos permitirá formular ciertas frecuencias, ciertos gráficos, además algunas medidas de tendencia central o medidas de variabilidad, medidas de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística descriptiva nos va a permitir hacer el uso de estas estadísticas en la econometría. Y ni qué decir de la inferencial, ¿no? Porque hace un momento hablamos de la econometría y de una variable aleatoria. Entonces, esa variable aleatoria es necesariamente una variable que hace que esas relaciones que queramos medir de la teoría económica, estas relaciones son exactas, pero en econometría estas mismas relaciones, planteando un modelo econométrico, se vuelven relaciones probabilísticas, porque lo que nos va a interesar es saber cuál es la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. Entonces, aquí hay una variable aleatoria que está dentro de la estadística inferencial. Y luego los distintos test a través de las distribuciones de probabilidad que existen. Y así podríamos ir enumerando muchos otros elementos de la estadística que hacen uso de la teoría. Entonces, estas tres ciencias, la gran mayoría de los autores hace mención con sus relaciones y sus aportes que dan estas tres ciencias, la economía, las matemáticas y la estadística, a la econometría. Muy pocos autores hacen mención a la informática. Sin embargo, en la historia de la econometría hemos de ver que sin el desarrollo de la informática no fue posible
el desarrollo de la aplicación de la econometría. No se olviden que entre los años 30 y los años 50, gran parte de la econometría, que es teoría econométrica, ha sido formada. Y desde los años 50 a los 70 se ha ido aplicando, pero con muchas limitaciones. Entonces, las limitaciones desde el punto de vista computacional y desde el punto de vista de falta de datos, pues no fue posible aplicar todas las teorías de econometría. Entonces, a partir de los años 80, pues con el desarrollo de la informática, de la computadora y sobre todo del desarrollo de los software en econometría, sí fue posible el desarrollo de la teoría o aplicar la econometría, todas esas teorías, ¿no? Entonces, además con lo que había datos ya, porque hoy en día tenemos datos, entramos Banco Mundial, escribimos y encontramos cualquier cantidad de información o tantas fuentes de información que existen hoy en día. Nuestro mismo Banco Central, el INE, o los INEs de los distintos países, o los bancos centrales de distintos países también. Entonces, entre los primeros paquetes o software econométricos fue el TSP o micro TSP también, que hoy en día ese mismo paquete se llama eViews, que está entre los más populares de nuestro medio, o el paquete Stata también, ¿no? El eViews ha sido desarrollado en Estados Unidos y el Stata en Europa. Entonces también podrían ver que hay cierta rivalidad en ese sentido y nos permite un mejor desarrollo. Junto al TSP se ha ido desarrollando un paquete estadístico, que es el SPSS, que hasta ahora sigue vigente en sus distintas versiones. A ver, yo me acuerdo que cuando nosotros yo era estudiante de los años 70, estudié economía en San Simón, había un señor, Héctor Maleta, que de vez en cuando venía casi 10 meses a un año, se quedaba en Cochabamba, invitado por la Universidad de San Simón, y la universidad le pagaba a este señor para que nos enseñe el SPSS, pero no así como paquete solamente, sino que nos enseñaba investigación científica con aplicación del SPSS. Imagínense, para aprender el SPSS era tiempo completo, mínimo 8 horas día durante 10 meses, un año en realidad. Bueno, hoy en día ustedes en 10 minutos pueden aprender el SPSS, tienen el paquete, ingresan, así se meten los datos, así se procesa y ya está. Vean, en 10 minutos. Entonces antes teníamos que aprender el Fortran, que es uno de los lenguajes iniciales científicos para que se puedan hacer uso de estos paquetes. Entonces teníamos que aprender a programar. Programábamos el ingreso de datos, programábamos la salida de datos y así sucesivamente. Por eso era muy rudo. Después hay otros paquetes, o sea, entre los paquetes econométricos, insisto, que están de moda y están relacionados, por ejemplo, hay gente que prefiere, los econometristas prefieren para estudios de series de tiempo o la macroeconometría, el eViews. Y otros prefieren para estudios de data panel o de microeconometría el paquete Stata. Sí tienen esa tendencia, pero no podríamos decir que son exclusivos, ¿no? Porque ambos paquetes hacen casi todas las funciones o todo lo que se necesita en econometría. Pero hay mayor énfasis en econometría de series de tiempo, en eViews, que en Stata. Pero eso también quiere decir que en Stata se puede hacer series de tiempo. Y también hay otros paquetes, como el ERE, que está queriendo entrar de moda. El ERE es un paquete bastante antiguo. Ustedes también pueden bajarlo de internet y es gratuito. A ver, después hay otro paquete estadístico que tiene muchas funciones econométricas, que es el Minitab. Si vamos a poder entrar al centro de cómputo de la facultad, ahí vamos a ver que está instalado también el Minitab, que es paquete estadístico, pero se puede hacer econometría. A propósito de esto, entonces, les voy a mostrar que no son los únicos paquetes, son una infinidad de paquetes. ¿Alguna pregunta o comentario acerca de las relaciones con otras ciencias?
Espero que no estén durmiendo. Bien, voy a compartirles ahora espero que sea este software. A ver, sí, es este. Software econométrico. Este documento es del año 2007 aproximadamente. Pero lo que nos permite ver este documento que es saber cuántos paquetes hay de econometría. Entonces voy al principio leer un poco y luego voy a ir pasando de a poco. Por ejemplo, el paquete AMOS, que se diseña para estimar modelos estructurales lineales. Es adaptado para modelos de componentes latentes de las variables. O sea, las variables latentes son variables que son no observables, que generalmente se introducen en modelos de elección discreta, modelos que están relacionados a la toma de decisiones, modelos que están relacionados con la microeconometría, ¿no? Después se habla de los elásticos de Bota, el cómputo de los errores estándar. Además, no es un paquete de fines generales de la econometría, es útil para usos especializados. Además, utiliza las plataformas Windows. Haremos otro paquete, ¿no? Que es para básicamente análisis y manipulación de series de tiempo y datos en panel. Haremos estima el método mínimos cuadrados ordinarios, por sus siglas en inglés, mínimos cuadrados en 2 etapas, mínimos cuadrados en 3 etapas. Hace la modelación, por supuesto, de modelos autorregresivos integrados y de media móvil, también en modelos de más de 2 variables, modelos de vectores autorregresivos, también el tema de cointegración y algunos otros modelos no lineales. Y está disponible en plataformas Windows. Y así el resto de los paquetes, el Autobox, por ejemplo, hace para la identificación de ARIMA, el BMDP, perdón, también hace la estimación de econometría de series de tiempo, ARIMA, o el DataDesk, que es para la Mac, también hay para Windows, para análisis exploratorio de datos, el Dataflore, igual, que está en la plataforma de Windows, Linux, el EasyRec, también hace modelos autorregresivos de media móvil y vectores autorregresivos. El EasyPlot, datos en 3D. El STM más bien, máximo verosimilitud, elaboración de mínimos cuadrados generalizados, otro método. Después el Edgewaals para regresión múltiple, el EPICUR para modelos de riesgo, EQS para ecuación estructural de forma de software, el EBIUS, que es lo que les he mencionado, ¿no? Voy a leer. Entonces, las ventajas modernas basaron el reemplazo al paquete popular micro-TSP, ¿no? Este paquete ofrece también modelos de series de tiempo, en realidad modela los datos y una buena variedad de una sola ecuación y modelos de más de una ecuación. También tiene para modelos de variable discreta, también para modelos con datos que utilizan tanto series de tiempo como datos de corte transversal y modelos ARCO también. Después el programa Justo Parque, el primer Bayes, el Frontera, el GAMS, el Gauss, el Gauss-X, GB Estado, G asterisco Power, GQOPT. Como verán aquí, utiliza el Fortran, la mayoría de los paquetes científicos, el Fortran, al menos si son más antiguos, es el Fortran. En donde también hemos visto el Fortran, aquí también, y así sucesivamente, ¿no? Después el Gretel, del mismo modo, el Especiero, que tiene mínimos cuadrados ordinarios, el modelo SUR, mínimos cuadrados de 3 etapas, igual modelos de vectores autorregresivos, modelos de corrección de errores o también modelos BARMA, que son ya un poco como los modelos GARS, que son más modelos para predicción financiera. Después viene el JMP y así, está en orden alfabético.
Y aquí están el paquete, el INDEP, por ejemplo, fue escrita por Guillermo Green, ¿no? Guillermo Green no es el autor del libro que les he mencionado, porque William Green es el autor, ese es otro autor distinto. El Listerel, por ejemplo, el Mac ANOVA, el Maxima, el ARCE, y aquí hay otros paquetes que se pueden hacer econometría desde el punto de vista del uso de este software matemático. Por ejemplo, el Mathematic o el MathCAD, o el que está de moda y es muy versátil y muy interesante, el MATLAB, ¿no? Ustedes, si pudieran conseguir a alguien que sabe el MATLAB, sería bien que tomen un curso de MATLAB, porque todo lo difícil que hemos aprendido en cálculo y en álgebra, en este paquete van a ver que es recontra sencillo. Entonces ponen ahí x al cuadrado más 5x al cubo más 3y igual a 3. Entonces el paquete va a encontrar cuánto es x y cuánto es y. Entonces no hay problema. O va a ser una derivada. Ustedes le ponen cuál es la derivada de esta función. O la segunda derivada. O cuál es la integral de esta función. O en relaciones funciones del mismo modo. O poner matrices, vectores, operaciones con vectores, con matrices, etcétera, etcétera. Incluso en algunos gráficos les da en 3 dimensiones. Muy interesante. Y pueden además mover ese gráfico en alguna dimensión que quiere. Es un paquete muy lindo. Pero como utiliza vectores, matrices, bla, 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 también se puede hacer econometría. Luego el Matrixer, que también es otro paquete matemático. O el Máximo también es matemático. Y bueno, vienen otros paquetes como el Microfit, que también son para modelos de pronósticos financieros, ¿no? La cointegración, los modelos GARS, que son los modelos generales autorregresivos con heterofluidez condicional. Y un paquete estadístico que les dije, que tiene varias funciones econométricas, que es el Minitab. El MLE Quick, por ejemplo, el MUPAD, el MX, el Queja, el O-Matriz, el Octava, para programación también matemática, el BUEI, el PCGIB, el ERE, que también les he mencionado. No está queriendo volver esto. Lo que pasa es que hay algunos profesionales que han ido al exterior y han aprendido el ERE, pero además es un paquete bastante barato que ustedes pueden ingresar a Google y pueden bajarlo. El ERE es gratuito. También tiene sus manuales respectivos para su uso. Bueno, hay el Zatas y Gatos también. Hay el Stat de Sampling, el S+, el SAS, que es un paquete básicamente estadístico, pero se necesita también saber programación y también se puede hacer modelos, resolución de modelos econométricos. Luego el Shazam, el Soritech, por ejemplo. Software especializado, hay otros también, el Estampilla, el Stats Direct, el SPSS, que también les he mencionado, que es básicamente estadístico, pero dado su antigüedad y dado que también produce bastantes resultados econométricos, entonces, bueno, también el SPSS. El SST, el Stata que les he mencionado, un paquete ampliamente utilizado. Hay libros, por ejemplo, el de Waldrich. Su libro está basado en el Stata, básicamente, o sea, con la aplicación del Stata. Y hace uso para modelos de elección discreta, modelos con datos en panel, modelos de series de tiempo, ¿no? Después el Stat Transfer, el Stat View, el Stipbox, el CStat, y así para modelar series de tiempo también. Y aquí hay una serie de... Esto es muy interesante porque estos modelos de series de tiempo no es simplemente los modelos ARIMA y VAR que les he mencionado,
sino hay el SARIMA, el ARFIMA, el GARCH, el FGARCH o el FIGARCH, el APARCH, el EGARCH, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es toda una familia. Y esto pueden verlo incluso en los manuales del STATA. Es muy amplio, no creo que nadie sepa plenamente el STATA. Lo que hemos de hacer es simplemente una pequeña variación de eso. Pero aquí se puede modelar con este paquete TSM. También el TSP internacional, que era el micro TSP que dijimos. El WinSolve, el SLIST estado, Explore, Extremes, Yorick y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, no solo habían sido 2 paquetes econométricos, ¿no? Sino había habido un sinfín de paquetes econométricos. Y esta es una especie de guerra entre universidades importantes del mundo, ¿no? Pues hay universidades de Inglaterra, de Estados Unidos, de Holanda, de Europa, en fin, que generan estos paquetes. Y por eso es que hay tanto paquete. Unos tienen más énfasis en unas metodologías, otras en otras, y así sucesivamente. De todas maneras, los paquetes más utilizados en Latinoamérica particularmente, todo el habla hispana, incluyendo México y España, es el IBIUS y el STAT. El ERE también se está imponiendo un poco, pero no creo que llegue a su... porque no hay libros mismos donde hay econometría y ERE, tanto como para poder aprender econometría. En cambio, estos libros sí son muy importantes. Entonces, en resumen, las relaciones con otras ciencias yo diría que son 4. La teoría económica, las matemáticas, la estadística y la informática, ¿no? Sigamos entonces. La econometría utiliza 2 tipos de información. La información de corte transversal y la información de series de tiempo. Las de corte transversal son las que se han obtenido en un momento en el tiempo y se analiza a los individuos. Estos individuos se simboliza por I, entonces el nombre de la variable y el subíndice I va a estar en las variables, entonces eso va a denotar que son datos de corte transversal. Los individuos pueden ser las personas o pueden ser las familias, familia 1, familia 2, etcétera, etcétera, o pueden ser las empresas, o pueden ser los países, o pueden ser las universidades, los colegios, etcétera, etcétera. Son muchos individuos y un solo momento en el tiempo. En este ejemplo hay el consumo en función del ingreso, pero es de individuos o de familias. Entonces aquí seguramente necesitamos saber cuál es el consumo de una familia y cuál es su ingreso de esa familia, de las otras familias del mismo modo, de N familias, en un solo momento en el tiempo. De tal manera que la teoría económica nos va a decir que beta es la propensión marginal a consumir y alfa es el consumo autónomo. Entonces las restricciones para esto serán que si las familias no tienen ingreso, entonces siempre va a haber un consumo que sea positivo, o sea, alfa va a ser mayor que 0 y beta siempre va a estar entre 0 y 1. Y aquí una variable U, que este modelo nos dice que no es económico, ¿no? Sino es econométrico. Esta variable U que se añade a este modelo hace que este modelo sea econométrico. Y lo que nos interesa de acá es ver la distribución de probabilidad de U. Su promedio esperado, su varianza esperada y su covarianza esperada. Si esos 3 elementos estadísticos cumplen la condición de que el promedio esperado debe ser 0, su varianza esperada debe ser constante y no debe estar covariado, los resultados, una vez aplicado a este modelo, los datos y el método respectivo, van a ser válidos. Pero bueno, aquí nosotros nos interesan los tipos de información. El otro tipo de información que se usa son las series de tiempo. En este caso se simboliza como el subíndice T, C sub T en función de Y sub T.
C sub T vamos a decir que es el consumo y Y sub T el ingreso. Pero en este caso es un solo individuo y son varios periodos de tiempo. Es decir, digamos Bolivia. Entonces el consumo de Bolivia de los años 2000 al 2020. Ya, si son anuales, entonces el tiempo puede ser en años. Si son semestrales, el tiempo puede ser semestral. Si son trimestrales, igual. Si son mensuales, del mismo modo. Pero es un solo individuo y muchos periodos de tiempo. Entonces, estos dos tipos de información se manejan en econometría. Hay algunos autores que dicen que son tres, pero yo les aconsejo que no le hagan caso, porque son solo dos. Porque el tercero que llaman son los datos en panel, que no es más que la combinación de estos dos o el uso conjunto de estos dos tipos de información, de corte transversal y de series de tiempo. Entonces, si se fijan, es el consumo en función del ingreso también, solo que sus subíndices son C sub IT, Y sub IT, U sub IT, donde I son los individuos, o sea, se maneja datos de corte transversal, y T son el tiempo. T es el tiempo. Entonces, son varios individuos en varios periodos de tiempo, como en este ejemplo. Y puede ser I igual de 1 a 4. Y son países, Cuba, Venezuela, Argentina y Bolivia. Y T son los datos anuales. Aquí hay 21 datos, desde el 2000 hasta el año 2020. Se pueden hacer regresiones por cada país. De Cuba, por ejemplo, podríamos hacer así. De Cuba solamente del año 2000 a 2020. O de Venezuela solamente. O de Argentina solamente. O de Bolivia solamente. Y compararlos, ¿no? Con cómo habían sido sus propensiones marginales a consumir, etcétera, etcétera. Pero también podríamos tomar a los 4 países, que ya sería de corte transversal, digamos, del año 2000, cómo habían sido esos países, cómo su comportamiento, y así sucesivamente. Pero en cambio, los datos en panel lo que hacen es tomar en cuenta estos 4 países en forma conjunta y todo este periodo para ver su evolución, su relación de la propensión marginal a consumir, aunque no es así tan fácil cuando se hace la aplicación de esto, porque hay distintos métodos. Y bueno, había que ver efectos fijos, efectos variables, además hay otros aspectos que hacen del análisis de modelos con datos en panel. Pero lo que nos interesa es que hay 2 tipos de información, de corte transversal y de series de tiempo, y que también se pueden manejar conjuntamente y que se denominan datos en panel. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Ahora sí veremos un modelo econométrico. ¿Cómo se construye un modelo econométrico en la econometría clásica o econometría tradicional? Si tuviésemos un modelo matemático, podríamos poner una relación funcional de 2 variables, donde una variable es dependiente y la otra variable es una variable independiente. Entonces tratamos de explicar a la variable dependiente a través de esta variable independiente. Por lo tanto, hay una relación funcional. Pero ¿cómo es esa relación funcional? Si fuera lineal esa explicación de X a Y, entonces utilizamos la ecuación de la línea recta, ¿no? Donde A es la ordenada de origen y B es la pendiente. Este es un modelo matemático directamente, ¿no? Nosotros podemos utilizar el modelo matemático para explicar un modelo económico. Si fuera un modelo económico, entonces seguramente Y ya tiene nombre, X también, como en este ejemplo. Está expresado aquí de acuerdo a la teoría del consumo. El consumo está en función del ingreso. Entonces, su relación es lineal. C igual alfa más beta Y. Pero de acuerdo a la teoría económica, beta es la propensión marginal a consumir en la teoría del consumo. Y alfa es el consumo autónomo. Esta relación económica expresa una relación exacta entre las 2 variables. Aquí nos está diciendo solamente la variable Y es la que explica el consumo. El resto es disparable, ¿verdad? O podríamos plantear lo que habíamos escrito, no es esta misma. O se puede escribir el consumo en función del ingreso, pero, a ver, otro modelo podría ser la cantidad demandada en función del precio. También lo mencionamos hace un momento.
Pero si decimos que esa relación es lineal, tomamos la ecuación de la línea recta, y si no, pues será una función, un modelo económico no lineal. Y eso sí es importante, ¿no? Pero igual, sigue representando relación exacta. Entonces será cantidad demandada en función del precio, que solo el precio explica a la cantidad demandada. Y el resto de las variables, la renta del consumidor y otras, permanecen constantes. En base a este modelo económico se formula el modelo econométrico, añadiendo al modelo económico la variable U, que es una variable aleatoria. Entonces, este modelo deja de tener una relación exacta, al tener una variable aleatoria, se convierte en una relación probabilística. Entonces, teniendo datos, se puede poner a prueba cuál es esa relación que tienen estas dos. Y se aplica un método, puede ser mínimos cuadrados ordinarios o máximo verosimilitud, para conocer qué efecto tiene el ingreso sobre el consumo. Y una vez que encontremos este resultado, que va a ser los estimadores de estos parámetros, tendríamos que hacer pruebas sobre U, sobre su distribución de probabilidad de U, ya que es una variable aleatoria, entonces nos interesa saber cómo es su esperanza matemática de U, cómo es su varianza esperada y su covarianza, ¿verdad? Y ese es un modelo econométrico. Pero este es lineal, porque los modelos econométricos pueden ser no lineales también. Si nosotros hemos aplicado esto a Cuba, entonces con sus datos de Cuba vamos a encontrar este resultado, aunque de Cuba no sea tanto así, digamos, ¿no? El consumo estimado, un sombrerito ahí, estimado, va a ser a 500 más 0,85 de IE. Aquí está expresando que si añadimos una unidad al ingreso de las familias, entonces ¿cuánto va a variar el consumo? El consumo va a variar 0,85. ¿O cuánto de ese ingreso adicional se va a consumir? 0,85. En Cuba debe ser, pues, se añaden una unidad de ingreso, el consumo será pues, toda la unidad de ingreso. En Venezuela también, ¿no? Pues sabemos cuál es su situación. De Venezuela, de Cuba y de Argentina también, porque estamos viendo, estamos inundados de productos argentinos, no pueden vender al exterior por distintas razones. Y una de ellas es justamente porque tiene una economía que es media rara, ¿no? Parecida a la nuestra. Pero pues, en estas elecciones últimas, todo el partido de Macri ha ganado gran parte en las provincias. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, una situación en particular, a partir de un modelo general, se denomina estructura. Entonces podemos encontrar varias estructuras. Una estructura para Cuba, otra estructura para Argentina, otra estructura para Bolivia, otra estructura para Venezuela. Y así conocer cómo es el resultado de la relación consumo-ingreso en las distintas economías. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, Lisa, ¿nos puedes repetir el significado de alfa y beta? En realidad depende desde qué punto de vista va a ser, ¿no? Porque es lo mismo que expresa aquí, desde el punto de vista matemático, es la ordenada al origen. Alfa, desde el punto de vista económico, es el consumo autónomo por la teoría económica. Y por supuesto aquí también alfa son parámetros, son valores desconocidos. Beta es el que mide la relación entre las dos variables. Desde el punto de vista económico es la propensión marginal a consumir. Y desde el punto de vista matemático resulta ser simplemente la pendiente, que es en el fondo lo mismo. Aquí también es lo mismo, porque nosotros hemos tomado el modelo econométrico a partir del modelo económico. Por tanto, va a seguir siendo el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. Va a seguir diciéndonos que si aumenta una unidad del ingreso, ¿cuánto varía el consumo, verdad? Entonces, es lo mismo, son valores desconocidos, pero este es un modelo econométrico, perdón, un modelo teórico, un modelo poblacional. Bueno, un vigil central. Bien. ¿Qué elementos constituyen un modelo? Todo modelo está constituido de una o más ecuaciones, por tanto, todo modelo tiene una o más ecuaciones. Todo modelo tiene variables
Y todo modelo tiene parámetros. Hay distintas clases de ecuaciones, hay distintas clases de variables y hay distintas clases de parámetros. Por ejemplo, si un modelo tiene una sola ecuación, será un modelo uniecuacional, como en este caso que hemos visto. Este es un modelo econométrico que tiene una sola ecuación. Pero además, ¿cuántas variables tiene? Tiene dos variables, una variable endógena, que en la jerga o en la literatura econométrica ya no es la variable dependiente, es variable endógena, ya no es variable independiente, es variable exógena o predeterminada, esta otra variable, y la variable aleatoria. Pues en ese sentido hay un conjunto de variables. Y también hay parámetros. Los parámetros son los que miden la relación entre estas variables. Son los valores desconocidos, son los valores poblacionales. Y eso es lo que tratamos de estimar cuando tenemos un conjunto de datos aplicando un método y determinado. Pero aquí lo único que nos interesa es que todo modelo tiene ecuaciones, variables y parámetros. Pero también hay modelos de dos o más ecuaciones, entonces serán modelos multiecuacionales. Pero también hay ecuaciones que se complementan simplemente, son ecuaciones de identidad y de equilibrio. Pues ahora hemos de ver qué clases de ecuaciones existen y qué clases de variables y qué clases de parámetros. Hay 5 clases de ecuaciones, donde 3 son susceptibles de probar por hipótesis y otras no, 2 de ellas, porque estas 2 son solo complementarias. La gran mayoría de los modelos son generalmente de una sola ecuación y son ecuaciones de comportamiento. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de comportamiento? ¿Qué miden estas ecuaciones de comportamiento? Miden el comportamiento de los sujetos de una actividad económica ante variaciones de una variable predeterminada. Por ejemplo, aquí la cantidad demandada en función del precio. Entonces, el sujeto económico son los demandantes. ¿Cómo se comportan, por decir, el comportamiento de los demandantes ante variaciones de sus precios? ¿No? Si el precio varía en una unidad, ¿cómo se comportan los demandantes? Seguramente van a demandar menos, ¿no? Si hubiera una cantidad ofertada en función del precio, ¿cómo se comportan los oferentes ante variaciones del precio? Si el precio aumenta una unidad, seguramente los oferentes van a tener un valor positivo de este valor, ¿no? Ahora, estas ecuaciones de comportamiento miden el comportamiento de los sujetos de una actividad económica. Ustedes y yo somos sujetos de una actividad económica, somos consumidores, ¿no? Entonces el consumo en función del ingreso en esta relación. Entonces, ¿cómo se comportan los consumidores ante variaciones del ingreso? O podríamos tener también los que tenemos ahorro, digamos. ¿Cómo se comportan los sujetos que son ahorradores en función de las tasas de interés o en función de sus ingresos? ¿O cómo se comportan los asalariados, si fuera de los salarios, en función de su nivel de educación? Y así sucesivamente vamos a encontrar relaciones, muchas relaciones, así como hemos hablado de la teoría económica, ¿verdad? Pero aquí sí son sujetos de la actividad económica. Esta es la variable importante. Y a partir de esta variable sí se puede medir el comportamiento de esas variables. Se puede ver el impacto o el efecto que tiene esta variable exógena o esta variable predeterminada sobre esta variable endógena. Después hay ecuaciones institucionales o ecuaciones legales, donde intervienen las normas, las leyes, qué sé yo. Por ejemplo, aquí hay impuestos. ¿Los impuestos de qué van a depender? De las normas, de las leyes, que son aplicadas seguramente por distintos gobiernos y va a depender también de los ingresos de los empresarios, de las familias, de los trabajadores, que está determinado por leyes o por normas, ¿no? Y por eso se llama ecuaciones institucionales, que por supuesto hay pocas. Después hay ecuaciones tecnológicas, donde implican un modo de producción. Digamos, producimos papa. Y para producir papa en todo lo que es el altiplano, en Bolivia en general,
y en Cochabamba también en particular, para producir papa, que es una cantidad Q de producción, hemos empleado factores de producción, como en este caso capital y mano de obra. Y de ese modo, las combinaciones de estos factores son un efecto multiplicativo, a diferencia del anterior, ¿no? Eran aditivos, aquí es multiplicativo. Estas combinaciones hacen un modo de producción. Y a eso se llama ecuaciones tecnológicas. Podríamos poner un ejemplo. Abriré el Excel. Y en Excel tal vez podamos un poco explicar estas ecuaciones del modo de producción. Bueno, no quiere entrar, ahí está. Entonces con ustedes voy a compartir el Excel para poner unos cuantos números, qué sé yo, a ver. Entonces vamos a decir, es la producción. Producción ¿de qué quieren? De soya, que sea. En Bolivia, la producción de soya. La producción de soya va a ser una cantidad Q, que va a depender de la combinación de los factores capital y mano de obra. Entonces, en Bolivia, digamos que producimos 1000 unidades de soya. Entonces voy a poner que esté ligado a la derecha. Y utilizamos capital, digamos, 10, mano de obra, digamos, 15. Pero la producción de soya vamos a medir por hectárea. Por hectárea. Esta es nuestra cantidad Q. ¿Está bien? ¿Está mal? No sabemos. Pero hemos utilizado K unidades de capital y L unidades de mano de obra. Pero este es el resultado ya, ¿no? ¿Qué pasa en Paraguay? Paraguay también produce soya. ¿Y cuánto produce por hectárea? Por hectárea produce más del doble de nosotros. Entonces produce 2000. ¿Cuánto de capital utiliza? Seguramente utiliza 15 de capital y 5 de mano de obra. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estamos diciendo que hay un modo de producción. Un modo de producción. Y ese modo de producción está expresado en esa ecuación. U igual a A por K a la alfa por L a la beta, por E a la U. Es lo que hemos visto hace un momento. Aquí nos está diciendo claramente que Paraguay, para producir en la misma hectárea, o por esta unidad de medida de tierra, está utilizando mayor capital y menor mano de obra, y produce el doble de nosotros. Ustedes dirán, es transgénica. No importa, pero el problema es que produce más y mejor que nosotros. Pero entonces hablaremos de otra cosa, a ver, la producción de chirimoya. Qué rica es la chirimoya, ¿no? O quieren hablar de la producción de palta. ¿Cómo es entonces en Bolivia? ¿Por qué producimos tan bajo en Bolivia? ¿Y por qué del Perú nos llega tanto? ¿No? Entonces, el examen va a ser exactamente lo mismo. Y aquí inclusive vamos a hablar de la calidad también. La calidad. Mucha gente prefiere inclusive la chirimoya del Perú. Pero entonces hay un modo de producción también. Hay un modo de producción que está expresado en esa ecuación. Seguramente se utiliza mejor tecnología y mejor mano de obra. Pero entonces, a ver, voy a salir de acá, voy a ingresar otra vez a nuestra ecuación, que implica una ecuación tecnológica.
Entonces aquí estamos viendo claramente que las combinaciones de capital y mano de obra hacen un modo de producción y tienen un producto que puede ser mayor o menor. Y de ese modo podemos nosotros tener distintas clases de ecuaciones, como en este caso. Aunque, de acuerdo a alguna teoría, vamos a decir, en el capital está la tecnología, en la mano de obra también, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Bueno, ya es hora y vamos a quedarnos aquí. Si tienen alguna pregunta o comentario, vamos a continuar la siguiente clase. Jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes y por el día de mañana, mil felicidades, pásenla bien, sean estudiantes de verdad. Mil felicidades, reciban un gran abrazo. Nos vemos.